Problema número 10 de termodinámica. En la gráfica tenemos una isóbara, viene a ser la flecha desde el estado 1 hasta el estado 2, y una isócora desde el estado 2 hasta el estado 3. En el proceso isócoro el volumen es constante, por lo tanto no hay variación de volumen. El trabajo de 2 a 3 sería 0. Tenemos la temperatura T1 en el estado 1, la temperatura T2 en el estado 2 y la temperatura T3 en el estado 3. Según el problema, T1 y T3 son iguales. Nos piden calcular la temperatura T1, es decir, la temperatura en el estado termodinámico 1. Además tenemos como dato que el número de moles es igual a 1. El trabajo total, que solamente proviene del proceso isobárico, ya que en el proceso isócoro no hay trabajo, es igual a 8,31 kilojoules. Y esto se puede poner como 8,31 por 10 al cubo joules. En el proceso isócoro de 2 a 3, como no hay trabajo, se cumple la siguiente ecuación, que la presión en el estado 2 multiplicado por el volumen B dividido entre la temperatura T2 es igual a la presión en el estado 3 multiplicado por el volumen dividido entre la temperatura T3. Simplificamos como los volúmenes son iguales en el primer miembro, en el segundo miembro, y de aquí despejamos. En el problema nos dicen que la presión en el estado 2 dividido entre la presión en el estado 3 es igual a 3. Entonces le damos esa forma a la ecuación. La presión en el estado 2 dividido entre la presión en el estado 3 es igual a la temperatura T2 dividido entre la temperatura T3. Y todo esto va a ser igual a 3. Operando, vamos a tener que la temperatura T2 es igual a 3 veces la temperatura T3. Pero como T3 es igual a T1, podemos escribir que todo esto es igual a 3T1. En el proceso isobárico de 1 a 2, vamos a hallar el trabajo. El trabajo de 1 a 2 se calcula con el número de moles por R, que viene a ser la constante universal de los gases, por delta de T, que es la variación de la temperatura. Debemos saber por cultura general que la constante universal de los gases equivale a 8,31 joules entre mol por grado Kelvin en el Sistema Internacional de Unidades. Reemplazando valores, tenemos que el trabajo de 1 a 2 es 8,31 por 10 al cubo joules. Aquí ya no ponemos joules, solamente trabajamos con los valores numéricos. Y esto va a ser igual a 1, que es el número de moles, por la constante universal de gases, que es 8,31, por la variación de temperatura, que sería T2 menos T1, la temperatura final menos la temperatura inicial. Simplificamos 8,31 en ambos miembros de la ecuación. En el primer miembro vamos a tener 10 al cubo, que es 1000, y en el segundo miembro T2 menos T1. Ahora reemplazamos como T2 es igual a 3T1, vamos a tener 1000 es igual a 3T1 menos T1. Seguimos operando, vamos a tener 1000 es igual a 2T1. El 2 baja a dividir al 1000 y obtenemos que la temperatura en el estado termodinámico 1 es igual a 500 grados Kelvin. La clave sería la alternativa A. Problema número 11 de termodinámica. Se tiene un cilindro cuya sección transversal tiene un área A igual a 4 metros cuadrados. El área A que aparece en pantalla viene a ser el área del círculo, que sería la base de este cilindro. Dentro de este cilindro existe un gas ideal cuyo volumen es 5 metros cúbicos y está atrapado por un émbolo. El émbolo lo asociamos con el Gb de color negro que existe dentro de las jeringas de inyectables. Nos dicen que el gas se expande realizando un trabajo de 130 joules. Eso significa que el émbolo
se va a desplazar una distancia d, tal como aparece en pantalla. Nos piden calcular el valor de esta distancia. Entonces el gas se va a expandir. Tenemos en la gráfica la expansión del gas y se ha realizado para esto un trabajo igual a 130 joules. Tenemos que calcular la variación de volumen delta de B para poder hallar el desplazamiento del émbolo. Nos vamos a la otra gráfica. En el estado termodinámico número 1, el volumen del gas es 5 metros cúbicos, según lo que nos dice este dato. Vamos a la otra gráfica. El estado termodinámico 1 sería la posición 1 del émbolo, en donde el gas pues tiene un volumen de 5 metros cúbicos. Volvemos a la otra gráfica. En el estado termodinámico 2 no se conoce el volumen, pero se ve que hay una variación de volumen desde el estado 1 hasta el estado 2, un delta de B. En la otra gráfica, la posición final del émbolo sería el estado termodinámico 2, en donde habría que calcular pues la variación del volumen delta B. Volvemos a la otra gráfica. Vemos que debajo de la flecha 1, 2 hay una expansión, es decir, aumento de volumen. Y el área debajo de esta flecha sería el área de un trapecio. Es el trabajo realizado por el gas, que equivale a 130 joules. El área del trapecio me va a permitir entonces calcular el trabajo desde 1 hasta 2. El área del trapecio es igual a la base mayor más la base menor dividido entre 2, todo multiplicado por la altura. En la gráfica vemos que la base mayor del trapecio equivale a 160, la base menor sería igual a 100 y la altura de este trapecio vendría a ser la variación del volumen, delta de B. Entonces reemplazamos todos estos valores. En la ecuación tenemos en el primer miembro el trabajo, que es 130 joules. Esto va a ser igual a la base mayor, que es 160, más la base menor, que es 100, dividido entre 2 por la variación del volumen delta de B. Operando obtenemos que la variación de volumen es igual a 1 metro cúbico. Entonces en la gráfica colocamos que delta de B es 1 metro cúbico. En la otra gráfica donde aparece el cilindro, cuando el émbolo se desplazó una distancia d, el volumen varió en 1 metro cúbico. Ahora utilizamos la fórmula del volumen de un cilindro para poder hallar el desplazamiento del émbolo. El volumen es igual al área de la base multiplicado por la altura. En la gráfica, la variación de volumen delta de B va a ser igual al área de la sección transversal A multiplicado por el desplazamiento del émbolo, que es D. Delta de B sería 1 metro cúbico. Esto va a ser igual al área de la sección transversal, que es 4 metros cuadrados, multiplicado por el desplazamiento D. Despejando, D va a ser igual a 1/4 de metro. Y esto equivale a 0,25 metros. La clave entonces sería la alternativa B. Problema número 12 de termodinámica. Un gas experimenta una expansión isobárica. En la gráfica se ve una isóbara, es la flecha desde el estado 1 hasta el estado 2. Debajo de esta flecha hay un cuadrilátero y el área de este cuadrilátero vendría a ser el trabajo. En el estado 1 hay una temperatura T1 igual a 27 grados centígrados y en el estado 2 la temperatura final T2. Nos dan el número de moles, es igual a 0,4 mol. Podemos hallar la variación de volumen desde 6 hasta 7,2. La variación de volumen sería igual a 1,2 metros cúbicos. En el proceso isobárico de 1 a 2 hay trabajo con signo positivo, ya que aquí hay una expansión, hay aumento de volumen. El trabajo de 1 a 2 se calcula con el número de moles
por la constante universal de los gases por la variación de temperatura. O también se puede calcular multiplicando la presión por la variación de volumen. La presión en la gráfica se ve que es 277 pascales y la variación de volumen es 1,2. Esto concuerda con el área debajo de la flecha 1,2. Se sabe que la constante universal de los gases es igual a 8,31 joules entre mol por grado Kelvin. Reemplazamos los datos. El número de moles es igual a 0,4 multiplicado por 8,31, que es la constante universal de los gases, por la variación de temperatura, que sería T2 menos T1, temperatura final menos temperatura inicial. Y esto va a ser igual a la presión, que es 267 pascales, multiplicado por la variación de volumen, que es 1,2 metros cúbicos. Hacemos un artificio matemático, multiplicamos por 1000 al primer miembro de la ecuación y por 1000 al segundo miembro de la ecuación. Al multiplicar en el primer miembro nos va a quedar puro valores enteros. Igualmente en el segundo miembro. Ordenando, en el primer miembro tenemos 4 por 831 por la temperatura T2 menos 27, que es la temperatura T1 en grados centígrados. Aquí no es necesario convertir a grados Kelvin. Y todo esto va a ser igual a 100 multiplicado por 277 por 12. Simplificamos cuarta en el primer miembro, cuarta en el segundo miembro. En el segundo miembro nos queda 3. Siguiendo con la operación, en el primer miembro nos queda 831 multiplicado por la temperatura T2 menos 27. Esto va a ser igual a 100 multiplicado por 831. Ahora simplificamos 831 en el primer miembro de la ecuación, 831 en el segundo miembro de la ecuación. Y finalmente se obtiene que la temperatura T2 es igual a 127 grados centígrados. Esta sería la respuesta. Si nos pidieran que diéramos la temperatura T2 en grados Kelvin, basta con sumar 273 y eso nos daría 400 grados Kelvin. Bueno, en este caso la clave es la alternativa C. Máquinas térmicas. Por ejemplo, un frigider es una máquina térmica que absorbe calor o energía térmica para convertirlo en trabajo mediante la expansión de los gases. Su eficiencia se calcula como aparece en pantalla, dividiendo el trabajo neto entre el calor suministrado a la máquina térmica. Otra manera de hallar la eficiencia es con el calor ganado menos el calor perdido, todo dividido entre el calor ganado. En este capítulo, para la solución de problemas, vamos a utilizar la segunda ley de la termodinámica. Esta ley nos dice que es imposible que una máquina térmica sea 100% eficiente. En otras palabras, no existe máquina perfecta. De manera que durante un ciclo termodinámico trabaje con una sola fuente de calor y lo convierta íntegramente en trabajo. La eficiencia de una máquina térmica siempre tiene que ser menor que el 100%, o podemos decir menor que 1. Una máquina térmica ideal es aquella que desarrolla el ciclo de Carnot, que es el de mayor eficiencia posible. El ciclo de Carnot está constituido por 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. Ya en clase anterior hemos visto lo que es un proceso isotérmico, un proceso adiabático. Vamos a explicar la gráfica que aparece en todos los libros de ciencias, cómo es que funciona una máquina térmica. En pantalla figura una máquina térmica representada por un círculo cuya eficiencia es Nu, la letra griega Nu. La temperatura T1 viene a ser la temperatura del foco caliente, que debe estar en grados Kelvin. En el sistema internacional trabajamos con grados Kelvin, no con grados centígrados.
La temperatura T2, que figura en pantalla, viene a ser la temperatura del foco frío en grados Kelvin. Q1 viene a ser el calor ganado o absorbido por la máquina térmica y debe estar en joules. Q2 viene a ser el calor perdido o liberado por la máquina térmica y también debe estar en joules. Y W viene a ser el trabajo realizado por la máquina térmica, que también debe estar en joules. En la gráfica tenemos la temperatura T1 de la fuente caliente. Lo podemos asociar con comida caliente. Si introducimos comida caliente a un frigider, el frigider lo que hace es absorberle calor, y eso sería Q1, para convertirlo en trabajo mecánico. Eso sería W, es el trabajo mecánico. Y Q2 viene a ser el calor perdido al medio ambiente. Al final, la comida termina enfriándose, tenemos la temperatura de la fuente fría, que está en grados Kelvin, y si todo esto se vuelve a repetir varias veces, ya tenemos un ciclo termodinámico. La eficiencia de una máquina térmica la podemos hallar con T1 menos T2 dividido entre T1, o también con Q1 menos Q2 dividido entre Q1. El trabajo se calcula siempre restando Q1 menos Q2. Sabiendo esto, podemos escribir la eficiencia de la máquina térmica de otra manera. Se puede calcular dividiendo el trabajo entre el calor absorbido por la máquina térmica, que sería Q1. Problema número 13 de termodinámica. Se tiene una máquina térmica que desarrolla el ciclo de Carnot. Apuntamos los datos del problema. Nos dan el calor absorbido por la máquina térmica. Q1 es igual a 1800 kilojoules. Se suministra un trabajo que es igual a 800 kilojoules. Y nos dan la temperatura T1, que sería la temperatura del foco caliente, que es igual a 900 grados Kelvin. Vamos a calcular la temperatura T2, es decir, la temperatura de la fuente fría o del foco frío. De la fórmula de la eficiencia obtenemos que T1 menos T2, todo dividido entre T1, estas temperaturas deben estar en grados Kelvin, es igual al trabajo W dividido entre el calor absorbido Q1. Reemplazamos datos, tenemos T1 que es igual a 900 menos T2 dividido entre T1 que es igual a 900. En el segundo miembro vamos a tener 800 kilojoules dividido entre 1800 kilojoules. Simplificamos, kilojoule en el numerador, kilojoule en el denominador. Simplificamos 900 en el denominador del primer miembro y 900 en el denominador del segundo miembro, quedando 1 en el denominador del primer miembro y 2 en el denominador del segundo miembro de la ecuación. En el segundo miembro de la ecuación tenemos 800 entre 2, eso nos da 400. Y en el primer miembro nos va a quedar 900 menos la temperatura T2. Operando vamos a obtener que la temperatura T2 es igual a 500 grados Kelvin. Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 14 de termodinámica. Nos dan la eficiencia de una máquina térmica ideal que desarrolla el ciclo de Carnot. Apuntamos los datos del problema para saber qué ecuación usar. La eficiencia de la máquina térmica nos dicen que es del 20%. 20% se escribe como 20 sobre 100. Simplificando, sacamos 20 al numerador y al denominador y obtenemos un quinto. Luego nos dan la temperatura de la fuente fría, T2, es igual a 127 grados centígrados. Hay que convertirlo a grados Kelvin sumando 273. Y eso nos da 400 grados Kelvin. Vamos a calcular la temperatura de la fuente caliente, o sea, T1. Usamos la fórmula de la eficiencia
la eficiencia es igual a T1 menos T2, todo dividido entre T1. Estas temperaturas deben estar en el Sistema Internacional de Unidades, o sea, en grados Kelvin. No se permite trabajar con grados centígrados. Reemplazando valores, tenemos la eficiencia es igual a un quinto. Esto es igual a T1 menos 400, todo dividido entre T1. Luego multiplicamos en aspa. En el primer miembro tenemos T1. Esto va a ser igual a 5T1 menos 2000. El menos 2000 lo pasamos al primer miembro. Vamos a tener 2000, que es igual a 4T1. El 4 baja a dividir al 2000 y obtenemos que T1 es igual a 500 grados Kelvin. Pero como nos piden dar la respuesta en grados Celsius o grados centígrados, le quitamos a 500 menos 273 y obtenemos la temperatura T1 igual a 227 grados centígrados. Entonces la clave sería la alternativa E. Problema número 15 de termodinámica. Nos dan un esquema y identificamos la temperatura de la fuente caliente, que es T1, es igual a 500 grados Kelvin. El calor absorbido QA sería igual a Q1 y el calor perdido por la máquina térmica Q2 es igual a 900 joules. La temperatura de la fuente fría es de 300 grados Kelvin. Esto vendría a ser T2. Para hallar la eficiencia de una máquina térmica, recordamos la fórmula. La eficiencia de una máquina térmica siempre debe ser menor que el 100%, o podemos decir en otras palabras que la eficiencia de una máquina debe ser siempre menor que 1. No existe máquina que sea 100% eficiente. La eficiencia se puede calcular con T1 menos T2, todo dividido entre la temperatura T1. O también se puede calcular con Q1 menos Q2, todo dividido entre Q1. O dividiendo el trabajo W entre Q1. Vamos a hallar el calor absorbido QA. De la fórmula anterior obtenemos que para hallar el QA o el calor absorbido usamos la ecuación que aparece en pantalla. T1 menos T2 dividido entre T1 va a ser igual a Q1 menos Q2 dividido entre Q1. Reemplazando los datos de la gráfica, T1 es 500 menos T2, que es 300, todo dividido entre T1, que es 500. Esto va a ser igual a Q1, que sería el calor absorbido QA, menos Q2, que es 900, dividido entre el calor absorbido QA. En el primer miembro simplificamos. Vamos a tener 200 entre 500 y finalmente nos queda 2 quintos. Esto va a ser igual a QA menos 900 dividido todo entre QA. Operamos, multiplicamos en aspa, vamos a tener 2QA es igual a 5QA menos 4500. Seguimos operando, en el primer miembro vamos a tener 4500 ya con signo positivo y en el segundo miembro nos queda 3QA. De aquí el valor del calor absorbido sería igual a 1500 joules. Finalmente hallamos el trabajo. El trabajo se calcula restando el calor absorbido QA menos el calor perdido Q2. Según los datos del problema voy a tener 1500 joules menos 900 joules. Entonces el trabajo va a ser igual a 600 joules. La clave sería la alternativa C. Problema número 16 de termodinámica. De la gráfica que nos dan, nos piden calcular la eficiencia de una máquina térmica. Sabemos que el trabajo neto se calcula con el área encerrada por las flechas. Como las flechas giran
en sentido horario, el trabajo neto va a tener signo positivo. Apuntamos los datos del problema. Nos dicen que el calor absorbido, Q1, es igual a 1500 joules. Y el trabajo neto lo calculamos con el área encerrada por las flechas. El área del rectángulo sería base por altura o largo por ancho. Vemos en la gráfica, entonces tenemos 5 por 150. El trabajo neto sería entonces 750 joules. Ya con estos datos podemos hallar la eficiencia de la máquina térmica. La eficiencia va a ser igual al trabajo neto dividido entre el calor absorbido Q1. La eficiencia va a ser igual a 750 joules, que es el trabajo neto, dividido entre el calor absorbido, que es 1500 joules. Simplificamos joule en el numerador y joule en el denominador. Luego simplificamos 750 con 1500 y eso nos da un medio. La eficiencia de la máquina térmica es igual a 0,5. Esta eficiencia se puede expresar en forma de porcentaje como el 50%. La clave sería la alternativa D.